El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 47. Tercera parte. El para otro. Capítulo 3. Las relaciones concretas con el prójimo. 3. El ser con. Mitsein y el nosotros. Sin duda, se nos querrá hacer observar que nuestra descripción es incompleta, pues no tiene en cuenta ciertas experiencias concretas en las que nos descubrimos, no en conflicto con el prójimo, sino en comunidad con él. Es verdad que decimos con frecuencia nosotros. La existencia misma y el uso de esta forma gramatical remite necesariamente a una experiencia real del Mitsein. Nosotros puede ser sujeto, y con esta forma es asimilable a un plural del yo. Por cierto, el paralelismo entre gramática y pensamiento es en muchos casos más que dudoso. Quizá hasta sería preciso revisar por entero la cuestión y estudiar la relación entre lenguaje y pensamiento de una manera completamente nueva. No por eso deja de ser cierto que el nosotros, sujeto, no parece concebible a menos que se refiera, por lo menos, al pensamiento de una pluralidad de sujetos que se captan entre sí y simultáneamente como subjetividades, es decir, como trascendencias trascendentes, y no como trascendencias trascendidas. Si la palabra nosotros es algo más que un simple flatus vocis, denota un concepto que subsume una infinita variedad de experiencias posibles. Estas experiencias parecen a priori en contradicción con el experimentar mi ser objeto por parte del prójimo, o con la experiencia del ser objeto del prójimo para mí. En nadie es objeto. El nosotros implica una pluralidad de nosotros, que se reconocen entre sí como tales. Empero, este sujeto reconoce las unidades que constituyen el objeto de una tesis explícita, lo explícitamente dado como una acción común o el objeto de una percepción común. No resistimos, vamos al asalto, condenamos al culpable, miramos tal o cual espectáculo. Así, el reconocimiento de las subjetividades es análogo al espectáculo de la conciencia notética. Es más, es tal o cual espectáculo del mundo que debe ser operado por ella misma, cuyo objeto tético compite por una conciencia no tética. La mejor simplificación del nosotros puede sernos dada por el espectador de una representación teatral, cuya conciencia es la captación del espectáculo imaginario, la previsión de los sucesos. El estar en medio de esquemas anticipadores, el poner seres imaginarios como el héroe, el traidor, la cautiva, etc., y que, sin embargo, en el surgimiento mismo que la hace ser conciencia del espectáculo, se constituye no téticamente como conciencia de ser coespectador. Todos sabemos, en efecto, la inconfesada molestia que nos oprime en una sala medio vacía, o al contrario, el entusiasmo que se desencadena y robustece en una sala llena y entusiasta. Cierto es, por otra parte, que la experiencia del nosotros sujeto puede manifestarse en cualquier circunstancia. Estoy en la terraza de un café, observo a los otros clientes y sé que soy observado. Estamos aquí en el caso más trivial del conflicto con el prójimo, el ser objeto del otro para mí, mi ser objeto para el otro. Pero he aquí que, de pronto, se produce cualquier incidente callejero, por ejemplo, una leve colisión entre un taxi y un triciclo de reparto. Enseguida, en el instante mismo en que me convierto en espectador del incidente, me experimento no téticamente como comprometido en un nosotros. Las rivalidades, los leves conflictos anteriores han desaparecido, y las conciencias que proveen la materia de nosotros son precisamente las de todos los clientes. Nosotros los clientes del café miramos el suceso, tomamos partido. Este unanimismo es lo que Romains ha querido describir. Este unanimismo es lo que Romains ha querido describir. Nos encontramos, pues,
De retorno al Musein heideggeriano, ¿valía entonces la pena haberlo criticado antes? Solo haremos notar aquí que nunca se nos ha ocurrido poner en duda la experiencia de nosotros. Nos hemos limitado a mostrar que esta experiencia no podía ser el fundamento de nuestra conciencia del prójimo. En efecto, está claro que no puede constituir una estructura ontológica de la realidad humana. Hemos probado que la existencia del para sí en medio de los otros era en el origen un hecho metafísico y contingente. Está claro, además, que también el nosotros no es una conciencia intersubjetiva, ni aunque trascienda y englobe sus partes como un todo sintético a la manera de la conciencia colectiva de los sociólogos. El nosotros es experimentado por una conciencia particular. No es necesario que todos sean conscientes de ser nosotros, clientes del café, para que yo me experimente como comprometido con ellos en un nosotros. Conocido es este trivial esquema de diálogo. Nosotros estamos sumamente descontentos, pero no, hombre, hable por usted. Esto implica que hay competencias aberrantes de nosotros, que no por eso dejan de ser, como tales, conciencias perfectamente normales. Siendo así, es necesario, para que una conciencia tome conciencia de estar comprometida en un nosotros, que las demás conciencias que entran con ella en comunidad le hayan sido dadas previamente de alguna otra manera, es decir, a título de trascendencia trascendente o de trascendencia trascendida. El nosotros es una experiencia particular que se produce, en casos especiales, sobre el fundamento del ser para el otro en general. El ser para el otro precede y funda al con el otro. Además, la que aspira a estudiar el nosotros debe tomar sus precauciones y saber de quién está hablando. En efecto, no hay solo un nosotros sujeto. La gramática nos enseña que hay un nos complemento, es decir, un nos objeto. Según todo lo dicho hasta aquí, es fácil comprender que el nosotros del nosotros los miramos no puede hallarse en el mismo plano ontológico que el nos de ellos nos miran. No puede tratarse en este caso de subjetividades que subjetividades. En la frase se miran, quiero indicar que me experimento como objeto para el prójimo, como yo alienado, como trascendencia. Si la frase ellos nos miran ha de indicar una experiencia real, es menester que en esta experiencia yo me experimente como comprometido con otros en una comunidad de trascendencias trascendidas, de yoes alienados. El nosotros, en este caso, remite a una experiencia de ser objetos en común. Así, pues, hay dos formas radicalmente diferentes de la experiencia del nosotros, y ambas formas corresponden exactamente al ser que mira y al ser mirado, que constituye las relaciones fundamentales entre el para sí y el otro. Conviene estudiar ahora esas dos formas del nosotros.